y Comisiones Obreras y UGT, perdón. A continuación tiene la palabra el representante del sindicato CSI-CESIF, Sergio Fernández Pérez. Buenos días, soy Sergio Fernández Peña, presidente autonómico de CESIF Asturias. Quiero, en primer lugar, agradecerles la invitación a comparecer ante esta comisión para informar sobre el proyecto de ley de presupuestos de 2013. CESIF es un sindicato independiente con representación en la Administración del Principado. Como tal, creemos que es importante hacer oír la voz de los empleados públicos y es por ello que nos centraremos principalmente en lo referente a gastos de personal. CESIF siempre ha luchado y seguirá haciéndolo por la calidad y el mantenimiento del empleo público, porque los ciudadanos se merecen el mejor servicio y ese mejor servicio depende de todos, de las instituciones públicas, de los sindicatos y de los propios empleados públicos. CESIF ha reclamado a nivel nacional un apoyo institucional para impulsar un pacto de Estado en el ámbito de todas las administraciones públicas, que de una vez por todas pase página a los recortes que hemos sufrido durante los últimos años los trabajadores de este sector. CESIF considera más necesario que nunca promover un pacto en este Parlamento regional que dignifique el empleo público, elimine duplicidades e ineficiencias y al mismo tiempo permita preservar la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Consideramos que tiene que tenerse en cuenta a las organizaciones sindicales. Debe de haber una verdadera negociación a la hora de programar y establecer la relación de puestos de trabajo en la Administración pública, las funciones de cada puesto, así como conocer en sí mismo el fin de la organización del trabajo. Las organizaciones sindicales conocemos la realidad de los empleados públicos, porque somos empleados públicos, y representamos a nuestros compañeros. No podemos permitir que se nos utilice como mera comparsa, como un mero trámite para recibir día a día los recortes de la Consejería de Hacienda y Sector Público, sin que exista una negociación real, sobre pretexto de un llamado Plan Económico-Financiero de Reequilibrio del Principado de Asturias. Lamentamos la destrucción de empleo público a lo largo de este año y el que se produzca el año que viene, en el que se ha perdido un número importante de trabajadores en esta Administración. Respecto al asunto de los ya famosos recortes presupuestarios, queremos poner de manifiesto las diferencias que se están produciendo entre las comunidades autónomas, en relación, por ejemplo, a la paga extra de Navidad, sin ir más lejos. Asturias se está escudando en los recortes nacionales para aplicar a nivel autonómico mayores ajustes aún. Los empleados públicos estamos sufriendo una imparable sucesión de recortes día tras día, y me explico. Reducción inicial del salario, congelación posterior, reducción de permisos, de vacaciones, pérdida de una paga extra, pérdida de retribuciones en caso de enfermedad, pérdida de cualquier incentivo a la jubilación y un aumento de la jornada. Humildemente creemos que ya está bien, que los empleados públicos ya hemos contribuido y arrimado el hombro lo suficiente al interés general. Queremos hacer hincapié en los recortes en contraste con los presupuestos para la Junta General para el año 2013, donde se aprecia una asignación para su funcionamiento a los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara, es decir, a los partidos políticos aquí presentes. Tan legítimos son para ostentar su cargo los votos que recibe un diputado como los que recibe un miembro de una Junta de Personal del Principado o uno de los comités de empresa que lo conforman la representación sindical. Sin embargo, en los presupuestos para el año 2013, las organizaciones sindicales como la que yo represento, CESIF, las juntas de personal y los comités de empresa dependientes del Gobierno del Principado reciben una dotación de 0 euros para su funcionamiento. Sin embargo, las organizaciones que ustedes dirigen aquí, los partidos políticos, sí cobran del presupuesto de todos los ciudadanos. Los representantes sindicales, que tan electos son como ustedes, cobran 0 euros en concepto de asistencia a los plenos, a las comisiones permanentes del órgano al que representan o cuando se reúnen con la Administración. No cobran ningún tipo de dieta. Sin embargo, señorías, todos ustedes aquí presentes sí cobran de los presupuestos por dietas de asistencia o por pertenecer a un pleno o a otro. A la par, la Consejería de Hacienda nos está torpedeando nuestra capacidad de actuación y nos limita la defensa de los intereses de los trabajadores a los que representamos. El poder adquisitivo de los empleados públicos se ha reducido en estos últimos tiempos entre un 25 y un 30%. Es decir, vivimos a razón de los ingresos del año 2003 o más atrás, con valor de la vida real del año 2012. ¿Se ha aplicado esta misma proporción a cualquiera que se financie de los presupuestos públicos? Me refiero a empresas de capital público y de gestión privada, consorcios y demás entes que reciben subvenciones del Principado y que arriman al hombro, pero en menor medida que los sacrificados empleados públicos a los que nos pisotean día tras día. Los empleados públicos estamos sufriendo un ataque tras otro en virtud de lo que ustedes llaman causas graves del interés público derivadas de la alteración sustancial de las circunstancias económicas, en virtud de unos ajustes para lograr estabilidad presupuestaria. Pero, señorías, ustedes no se ajustan o no se ajustan lo suficiente a las circunstancias. Contribuyan con un mayor esfuerzo personal, puesto que tienen más capacidad económica, y eso es lo que realmente está demandando la ciudadanía asturiana.
Se exige una mayor competitividad a los empleados públicos, que hagamos mayor horario y que cobremos menor sueldo para ser más competitivos. ¿Van a ser sus señorías para una mayor competitividad aumentar el periodo de sesiones? ¿Van a aplicarse ustedes una mayor jornada en cómputo semanal como exigen a los demás? Porque lo que nos aplican es la ley del embudo. Podemos ver a través de la prensa, de las distintas sentencias judiciales, cómo día tras día se dilapida dinero público, entre otros por la mala gestión en materia de personal, por la mala gestión de las compras o adjudicaciones. Respecto a la gestión de personal diré lo siguiente. Los incesantes errores en la tramitación de los concursos de jefaturas de negociado, jefaturas de sección, nombramiento a dedo de todos los jefes de servicio por libre designación, no hacen nada más que ralentizar el normal funcionamiento de la Administración, el deterioro del servicio público y un encarecimiento cuantitativo con infinitas sentencias que tienen todo su valor económico. Y respecto a la mala gestión de las compras o adjudicaciones, hay que indicar que además de los escándalos ya conocidos por todos, como el caso Marea o el del Niemeyer y otros más recientes que empiezan a surgir, los empleados públicos vemos cómo se adjudican tareas propias de funcionarios a empresas públicas y privadas, o fundaciones o asociaciones y demás entidades, con la consiguiente transferencia de fondos públicos. Esto no es ahorrar ni contener el gasto público, esto es aumentarlo. Pero claro, el dinero ya no sale del capítulo de gastos de personal y además no se les exige lo mismo a esos empleados. Creemos que esta Cámara debe tener un mayor control de los contratos menores de las distintas consejerías en aras de una mayor transparencia del gasto público. No entendemos dónde está el ahorro, por ejemplo, en eliminar ayer mismo la plaza de catálogo del director de la estación invernal de Valgrande Pajares y, en su lugar, crear un contrato de alta dirección para hacer exactamente lo mismo, lo que nos hace suponer que cobrará mucho más. Esto es solo un ejemplo y hay muchos más, obviamente, en el mismo sentido. En relación con esto, agradecemos a la Junta General del Principado la transparencia que hace de su propia casa, en cuanto que nos informa que los contratados eventuales por esta Cámara son aproximadamente de 43. Más o menos sabemos lo que cobran y más o menos sabemos cuáles son las funciones de los contratados eventuales de esta Cámara. Pero no nos cuadra lo que hacen los 76 altos cargos de la Administración regional, sus retribuciones, sus destinos, ni siquiera si hay realmente 76 altos cargos. De igual modo, tampoco nos parece un dato cierto que haya tan solo otros 55 contratados eventuales o asesores de gabinete distribuidos entre las distintas consejerías, presidencia, sindicatura, procuraduría. Tampoco sabemos las funciones y retribuciones de los supuestos 10 contratos de alta dirección que nos indican, cuando ayer se crearon 2 más, y los 77 cargos de puestos directivos del SEISPA. En esta Administración hay funcionarios eficaces y eficientes, con una preparación muy alta, con la adecuada independencia que les caracteriza, que podrían ahorrar a los ciudadanos todo ese derroche. CESIF estará siempre en contra de cualquier privatización que se produzca mientras existan asesores. La responsabilidad de la crisis pasa por un modelo social en el que se acabe con el derroche irresponsable de los recursos públicos y una Administración excesivamente politizada en el peor sentido de la palabra. Por eso, los poderes públicos deben reconocer el trabajo de los empleados públicos, el sacrificio que se les está imponiendo esta crisis. Señoría, muchas gracias por habernos invitado y espero que nos contesten después.